Según datos del Viceministerio de Vivienda, el déficit habitacional con que recibe en el país a junio de 2009 asciende aproximadamente a 570,000 viviendas, y los departamentos de San Salvador y La Libertad son los que cuentan con mayores índices de hacinamiento. La expansión urbana genera de que la solución de la vivienda de bajo costo se vaya hasta el segundo perímetro, o sea, ya a la región metropolitana. Actualmente estamos hablando de Lourdes, el sector de Lourdes, aquí en la zona de Colón. Estamos hablando adelante de Apopa, estamos hablando de San Martín y estamos hablando hacia el sector sur de la ciudad, donde hay distancias no menos de unos 12 kilómetros. El lugar donde me desplazo sí es bastante lejos, cuesta llegar hasta acá. Vengo de San Francisco Chinameca, departamento de La Paz. Trabajo en una universidad en el centro de San Salvador. Es difícil trasladarse hasta San Salvador, el transporte no es muy fluido, es bien poco. Los horarios son hasta las 8:30, el último que sale de San Salvador, y eso hace difícil a veces hasta encontrar un trabajo. Tenemos un pueblo con unos ingresos bajos que no pueden dar respuesta a sus propias necesidades. Por otro lado, tenemos una estrechez territorial bastante alta y también tenemos un nivel de deterioro de nuestro medio ambiente físico muy elevado. Si tenemos un sueldo mínimo, es bien poco lo que nos queda. Se gasta $2 diarios, o sea, al mes venimos gastando $60 solo en pasajes. Ya si ponemos gastos de comida, qué sé yo, pues nos toca un poquito más. Invertimos que 3 horas prácticamente en todo el viaje, ¿verdad? En ir y venir, invertimos 3 horas. Eso es si pasa el bus luego, ¿verdad? Y si no, pues más tiempo. Ahora, vamos a los costos ya reales, a lo que le cuesta al país tener una ciudad plana. Ocupamos transporte, combustible, necesitamos más infraestructura para transportarnos a esos lugares lejos y estamos sometiendo a riesgos de deslizamiento cuando nos asentamos en laderas de montaña. Hay que quitar varios conceptos y varias premisas falsas. Uno es que aquí no podemos hacer edificios muy altos por riesgo sísmico. No es cierto. Ahora con los nuevos reglamentos, con las nuevas tecnologías de construcción, podemos nosotros realmente diseñar edificaciones que sean sismo resistentes. Tenemos ya un mejor conocimiento en cuanto a lo que es el concreto, lo que es la mampostería, que posiblemente van a ser los materiales que más se tendrían que estar utilizando en las construcciones de edificios en altura, y como consecuencia, al tener un mejor conocimiento, mejoras normativas, la garantía de tener edificaciones seguras ante nuevos sismos definitivamente se puede lograr. Y entonces nosotros no es que hagamos edificios antisísmicos completamente, sino que lo que hacemos es hacerlos sismo resistentes hasta la medida de lo que hasta ahorita conocemos y que le puedan dar una garantía de que no se genere un colapso
en un momento de un sismo fuerte. Para los especialistas, la mayoría de ciudades en el mundo han tenido que recurrir a la vivienda de altura y concentración de su gente para optimizar recursos. El estructuralista japonés Katsuo Seo, sorprendido de ver la estrechez de nuestro territorio, preguntaba por qué no se construían más edificios en este país. La parte cultural es la parte que sí la vemos difícil. Es la aceptación que tiene la gente de vivir en un edificio al piso 15, ¿no? Piso 20. Hacer que esa gente compre así una vivienda en eso se torna difícil culturalmente. Toda la gente quiere tener su milpita ahí y saber qué cosas en su jardín, va a llegar a regar plantas, etcétera, etcétera. Entonces prefieren irse a vivir a los Urdes o a qué sé yo, casi llegando a la Libertad. Y digamos, prefieren tener un jardín así, pero pasar 3 horas en el tráfico. Nosotros compramos esta casa hace como 5 años. Era un precio bien accesible, eran $39,000 en aquella época. Luego estuvo el proyecto, nos venimos a vivir y subió la gasolina. Entonces empezamos a aguantar el gasto de gasolina que subió el doble, quizás $5 llegó a valer. Y luego decidimos realmente no quedarnos en San Salvador un tiempo mientras económicamente uno se nivela un poquito. De gasolina son $10 diarios, a como está ahorita, y de tiempo será media hora de ida y media de venida. Lo único es que aquí todo es lejos, entonces te tenés que abastecer en la semana o al mes. Nosotros, como no hemos estado viniendo a la casa, o sea, hace poco debíamos $16 de luz. Entonces venimos un día y estaba cortada. Realmente esto no es vida para nadie, o sea, esto no es vida en ningún sentido, pues, o sea, ni porque usted va a dormir tranquilo, o porque yo voy a decir, bueno, gracias a Dios, digo yo, porque vengo sanita, ¿verdad? Pero no sé si aquí a mi cuarto voy a venir a quedar aterrada, ¿verdad? No se sabe si se va a hundir cuando uno se esté bañando, o sea, esto de vivir en mesones realmente para mí no es vida, esto es algo que yo digo que no se lo deseo a nadie. Las viviendas que alguna gente tiene no deberían ser consideradas como viviendas para contabilizar dentro de un déficit cualitativo. Para la Dirección General de Estadísticas y Censos, cubrir la carencia de viviendas en el país implicaría construir 44.833 nuevas casas y mejorar un aproximado de 316.000 más. Mire, el viceministerio entraba dentro de una estrategia que se llamaba el que el Estado debería ser un Estado facilitador, ¿verdad? Esa era como la definición, que el Estado no debería de intervenir en este tipo de cosas porque son cuestiones que habría que dejarlas al mercado, ¿verdad? Y dejándoselas al mercado, ¿qué es lo que significaba? No es por gusto que el 80% del déficit habitacional sea de familias que tienen menos de 2 salarios mínimos, ¿verdad? Eso no es casual. Eso lo que ha significado es un abandono del tema habitacional. En el caso de San Salvador, que sería un área donde perfectamente pudiéramos trabajar en lo que es la construcción de vivienda de interés social, obligadamente tenemos que hablar de viviendas en altura, edificios que sean cómodamente adecuados y diseñados para que múltiples familias puedan vivir en un hábitat sano, confiable, con todos los servicios públicos.
terrenos para vivienda social no hay, porque el precio sigue siendo alto. Como fueron familias ricas las que vivieron ahí, no tienen ningún interés en vender un edificio, vender un lote, prefieren tenerlo ahí o de parqueo. El incremento de urbanizaciones en las afueras de San Salvador ha paliado un poco el déficit habitacional de las familias más pobres, pero en espacios indignos y a distancias que limitan el acceso a servicios básicos y encarecen la ampliación de infraestructura para cubrir dichas necesidades. Que cuando nos pasamos para acá, la gente no quería las multi, que muy lejos, que muy alto, que no sé qué. Bueno, la gente tenía miedo. Después de vivir en un mesón, venir a vivir aquí, había mucha diferencia. El requisito era ser casado, tener familia. Era un requisito principal. Y el bienestar para los niños también. Gracias a Dios que estamos en un suelo bueno, una propiedad bien construida. Este tiene 2 grandes. Y los que están allá atrás, como cuando les entregaban porque tenían bastantes hijos, entonces estos hijos tenían 3 cuartos a los que tenían más hijos. Pero yo como vine aquí con 3, me dieron este. Bueno, es que esto estuvo en manos de arquitectos y de planificadores, todos estos organismos como el IBU, y donde se entendía que la ciudad tenía que estar concentrada, los barrios populares en edificios. Paradójicamente, el militarismo del general Martínez, el coronel Osorio y José María Lemus tuvieron más visión estratégica en este tema con la creación del Instituto de Vivienda Urbana, que dio acceso a vivienda digna a muchas familias de los años 50 y 60, visión que se perdió desde 1990. Un buen ejemplo es la colonia de Montserrat, por ejemplo, y la colonia de Libertad, donde tiene parques, plazas, originalmente así era, un centro comercial en la planta baja de los primeros edificios y unos apartamentos bastante grandes, muy cómodos. Los tiempos pasados y próximos pasados ha habido mucha compra de voluntades en el sentido de decir, mira, échame a la calle por acá, ¿verdad? Para levantar la plusvalía de terrenos que han costado cualquier cosa y que terminan costando una fortuna, ¿verdad? De la noche a la mañana. Posiblemente sea por la escasez de recursos que el viceministerio ha tenido. Y para construir viviendas, el ministerio debería tener o un presupuesto fuerte o un fondo estructural que sea alimentado permanentemente. Así tenemos en la cartera de salud. El Ministerio de Salud tiene su FOSalud. Las carreteras tienen su FOVIAL. La vivienda no tiene un presupuesto más que el que le logran obtener. Si se quiere tener una solución efectiva al problema habitacional, es urgente repensar el modelo de desarrollo expansivo que ha exigido grandes inversiones para ampliar los servicios básicos, por lo que una propuesta apunta a volver a la ciudad construida. Lo que en palabras del arquitecto Fernando Carrión se llama la introspección urbana o reciclaje de la ciudad. Tenemos que recuperar los edificios y tanto terreno desperdiciado que está en el centro y construir edificios ahí en altura y dotar abajo en las plantas bajas de comercio, combinarlo con viviendas que pueden incluso, o oficinas que incluso pueden financiar un poco y aminorar el costo de la vivienda. O sea, eso no es invento mío ni que yo me lo saqué eso lo practican en todas partes del mundo.
La única ciudad que no practica eso es San Salvador. Construir vivienda digna para los sectores, para la gente pobre, para los demás bajos recursos económicos, se puede. Pero también tenemos que decir que la gente no puede competir en el mercado. No es que la gente pueda comprar su casa. O sea, entonces la sociedad, el gobierno debería, nosotros eso es lo que queremos demostrar, que el gobierno debe apoyar con subsidios o con otras formas a esta gente para que pueda tener su vivienda digna. Y cuando le llegué yo ya con mi fiador, porque me dijeron, vamos a buscar un fiador. Pues tengo una tía que trabaja por ahí en el seguro y me dijo que te va a servir de fiador, hija. Y fuimos con ella allá y dieron papel. A los 15 días no me llamaban, me fui a meter yo y me dijeron que me esperara más. Me mandaron una carta en la cual me dijeron ellos de que no clasificaba. Bueno, dije yo, mi amor, no clasificaba. No clasificaba, me dijo, y que usted dijo la primera vez que no pagaba $104. Entonces, claro que no, le dije, una cuota de todavía $70 yo la pago, pero de $104 no puedo. Entonces, no siento mucho, me dijo, pero... Si solo hay 2 países que no tienen el predial en el planeta, Cuba y El Salvador. Cuba porque no lo necesita y nosotros porque simplemente lo ignoramos. En el caso de los lotes abandonados, de los inmuebles abandonados, gobiernos municipales de América Latina lo que tienen es un impuesto al ocio, y un impuesto progresivo al ocio. Hemos visto experiencias en Montevideo, en Ciudad de México, que no permiten que queden lotes abandonados ahí como están aquí en San Salvador. Según la revista Fortune, Panamá es el país que lidera el desarrollo de vivienda de altura en la región, y su política de incentivos como la Ley de Intereses Preferenciales, que también ha propuesto Casalco en la Asamblea Legislativa, hacen que la vivienda se vuelva más accesible a familias de escasos recursos. El sistema financiero es el que ha encarecido a la vivienda por el sistema de formas de cobro y por los mecanismos que tiene de control, así entre comillas. Sin embargo, es ahí donde creemos que debe haber una intervención del Estado para incentivar este tipo de proyectos. Podemos hacerlo, podemos construir en altura sin riesgo, pero sí debemos de crear las condiciones necesarias para que tanto el inversionista, que es el empresario, como la banca comercial, que es la que va a financiar, puedan estar seguros de que el proyecto se va a realizar con éxito. En Panamá, la familia de más bajos ingresos paga 0 intereses por el crédito que se le da. En este caso, si fuera 10 el comercial, la familia no paga impuestos, solo paga el capital, y ese 10% que deja percibir la banca, el Estado se lo reconoce a fin de año con un bono para pago de impuestos. Países como Colombia, Brasil, Ecuador y Guatemala han tenido éxito en la implementación de políticas de incentivo para la construcción de altura como solución al problema habitacional de los más pobres. Creo que hay un ejemplo muy claro que es Guatemala. El gobierno vino y buscó a la Cámara de la Construcción de Guatemala y buscó a la banca. Y han puesto terrenos del Estado a disposición. Van a construir una carretera de interconexión entre Guatemala y esos terrenos, es el compromiso estatal, y la empresa privada, con el apoyo financiero de la banca comercial, van a desarrollar condominios en esa zona. Están pensando construir 10.000 viviendas en altura. Es que construir hábitat no es construir una casita, es construir un proceso, construir una dinámica, construir participación, construir tejido social, construir comunidad, juntamente con la construcción, con la producción social del hábitat.
Otras bondades que se pueden mencionar de la vivienda de altura son la seguridad. Es más fácil cuidar un edificio que 10 casas horizontales. Reciclaje de edificios abandonados o subutilizados. Reducción en gasto de transporte. Aumento de niveles de convivencia y reducción en los costos de operación de una ciudad. Queremos construir viviendas que no sean desalmadas, viviendas con alma, viviendas con historia.